este día tenemos el honor de recibir a un amigo de esta casa, como es Jesús Callejo. Me imagino que muchos de los que habéis venido a la charla le conocéis. Es abogado, periodista, investigador. Es el autor de hace 25 años que publicó su primer libro llamado Duendes. Ha publicado cerca de 40 libros, muchos con Javier Sierra, con Carlos Canales, sí, sí. Etc. Bueno, él es el director también del programa La Escóbula de la Brújula, que lo podéis escuchar a través del podcast. Sí, de Podium Podcast. Exactamente. Y también participa en la cadena SER, los jueves, me parece. Sí, es en el cronovisor de Ser Historia. Como veréis, es un hombre infatigable en cuanto a trabajar, en cuanto a investigar. Y en esta tarde nos va a contar algo que a él le gusta mucho, que son los cuentos de Callejo. Pues tenéis precisamente la posibilidad de escuchar tantos cuentos como él cuenta dentro de su programa, que yo creo que nos va a merecer la pena pasar la tarde aquí todos juntos. Repito, muchas gracias por estar aquí presentes, por acompañarnos, y lo que sí querría deciros es que ya el próximo día 7, que tendremos la visita de nuestro amigo entrañable y compañero Víctor Fernández, con la conferencia que luego os diré, empezaremos a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, no a las 7:15. Por lo tanto, aquellos que llegáis un poquito retrasados, os recuerdo que hoy hemos tenido que poner también el cartelito de que completo el aforo, y nos sabe muy mal, verdaderamente, muchos de los días que hay personas que vienen, inclusive de fuera de Madrid, a escuchar las charlas, pero llegan con el tiempo muy ajustado, y eso da tiempo precisamente a que otras personas se anticipen y ocupen los pocos asientos que tenemos aquí presentes. Bueno, yo creo que después de este rollo que os he contado, pues vamos a recibir a nuestro amigo Jesús Callejo con un aplauso. Si os parece. Gracias. Bueno, así, más o menos, me veis, ¿no? Bueno, aunque se queda así, queda más espectral, ¿no? Esto es, jugar con las luces tiene su encanto. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, tardes, noches ya, todavía estamos en invierno, por lo tanto, los días poco a poco se van alargando, pero vamos a intentar iluminar un poco esta tarde, ¿no? Con los cuentecitos. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos mis queridos amigos de la Asociación Espírita, porque ya es mi casa, me siento siempre muy a gusto. Ya no sé cuántas charlas he dado aquí, pero bueno, siempre intentando compartir, ¿no?, lo que a mí me entusiasma, lo que me apasiona y que veo que también apasiona a mucha gente. Así que muchísimas gracias por venir y por compartir este rato conmigo. Y como creo que os gustarán los cuentos, pues de eso va la charla, de cuentecitos, pero no cualquier cuento, no cuentos que ya conocéis, sino ese tipo de cuentos que la mayoría de las veces son anónimos, no tienen un autor determinado, o si hay un autor, pero luego los remoza y les da su carácter literario, como pasaba con Oscar Wilde o como pasa con Andersen. Pero muchos vienen de una tradición universal, de una tradición inmemorial, porque son cuentos que lo que nos intenta decir, cuentos muy pequeños además, no tienen muchas veces más de una página, pero precisamente por la brevedad son como pequeñas joyas encapsuladas de un conocimiento profundo, un conocimiento ancestral, un conocimiento trascendente, donde en esas pildoritas muchas veces nos dicen más cosas que un tratado de psicología o un tomo de filosofía, porque a veces son como pequeños aldabonazos. ¿Para qué? Pues para aprender, para experimentar, para compartir y también a veces para despertar. Ya sabéis que muchas veces se ha dicho que los cuentos, y sobre todo los cuentos de hadas, sirven a veces para arrullar y dormir a los niños, pero también para despertar a los adultos. Siempre y cuando tengamos los oídos bien desarrollados, las antenas bien desplegadas, y posiblemente alguno de los cuentos que yo voy a contar hoy, a más de uno de los que estéis aquí, os va a resonar. Es decir, este es el cuento que yo necesitaba para el momento preciso que estoy viviendo, porque cada momento tiene su cuento, pero entendiendo los cuentos como eso, como algo de filosofía, no los cuentos infantiles, no los cuentos
que no tienen mayor trascendencia. Porque de muchos cuentos, cuando entendemos un poco su significado y cuando nos llega directamente al corazón, al alma y también a la mente, nos está dando un mensaje. Y muchas veces lo que nos hace es sentirnos un poco más felices, un poco más reconfortados, porque era precisamente el cuento que estábamos viviendo. Y para empezar, os quería presentar a este señor, Abd-ar-Rahman III, que creo que todos les conocéis, personaje poderosísimo porque fue el que crea el califato omeya de Córdoba, y por lo tanto, pues el más poderoso que había en la península ibérica en aquella época. El califato de Córdoba no solo abarcaba Córdoba, no solo abarcaba lo que era el Andalus, sino mucho más, ¿no? Hasta que se fue produciendo poco a poco la reconquista. Y como veis, él muere en el año 961, él vivió 70 años, y cuando muere se le encuentra un papelito, pequeño pergamino, en sus ropas, en su ajuar, nada, muy pequeñito, donde él cuenta que después de 50 años gobernando a sus súbditos, temido por sus enemigos, él había contado los días en los que había sido plena y auténticamente feliz. Así lo dice. ¿Cuántos días en esos 50 años de reinado, en esos 70 años de vida, él había sido plena y auténticamente feliz? Y los había contado uno a uno. ¿Sabéis cuántos días fueron? Estamos hablando de Abd-ar-Rahman III, que lo tenía todo. Chascaba los dedos y conseguía cualquier cosa. Pues en ese pequeño papelito que se le encontró de forma póstuma, ponía que los días de plena y auténtica felicidad habían sido 14. 14. Y además especifica, y no consecutivos. Bueno, esto un poco indica de que a pesar de que tengas poder, tengas dinero, tengas fama, lo tengas todo en la vida, eso no quiere decir que tengas también felicidad. Para eso hace falta otro proceso. No solo consiste en ser califa, en ser presidente de un gobierno, o ser ministro, o ser jeque de alguna compañía. Hace falta otro tipo de cosas. Y a veces los cuentos sirven para eso, para recordarnos que a lo mejor los cuentos de hadas sí que nos sirven para algo fundamental, que es lo que os decía al principio. No solo para recordar, sino también para despertar. Y hay una anécdota de Albert Einstein, considerado como el hombre más listo de su época, ¿no?, hasta que muere, donde después de dar una charla sobre teoría de la relatividad y tantas cosas que él sabía y que casi nadie comprendía, se le acerca una profesora australiana, la tal Mame Foss se llamaba, y le aborda, pues un poco como pasa cuando alguien da una conferencia y luego pues alguien te comenta y te dice, ¿no? Entonces se acerca a esta profesora australiana y le dice: señor Einstein, yo tengo un niño que es un poco díscolo y quiero que sea inteligente como usted. ¿Me puede recomendar algo para que este niño espabile un poquillo y sea un poco más inteligente? ¿Y sabes lo que le contesta Albert Einstein? Sí. Dice, ¿le puedo dar un consejo? Dice, ¿cuál? Dice, que lea cuentos de hadas. La profesora esta australiana dice, que lea cuentos de hadas. Bueno, vale, y después de leerle cuentos de hadas, para que sea inteligente, ¿qué tengo que hacer? Y Albert Einstein dice, que lea más cuentos de hadas. Para él los cuentos de hadas eran eso, eran caminos un poco rápido precisamente para eso, para asimilar y comprender ciertas cosas que a él, en particular, le sirvieron, porque él era un buen lector de estos cuentos, aparte también sus padres, y él se daba cuenta que los cuentos, mal llamados de hadas, porque muchas veces los cuentos de hadas no tienen hadas, pero sí servían un poco como camino de iniciación para despertar a mucha gente. Ahí tenéis, muchas veces, la cantidad de cuentos que hay, que muchos conoceréis, que muchos recordaréis, otros, bueno, pues popularizados por las películas de Walt Disney, a veces adulterados, a veces transformados, pero bueno, muchos tienen un sustrato que es común, que es lo importante. Efectivamente, muchas veces para mucha gente la vida es un cuento. La vida es un cuento en el sentido amplio. De hecho, es el título de un libro de Alejandro Jodorowsky, que no sé si habéis oído hablar, que seguro que sí. Pues uno de sus libros se llama así, La vida es un cuento, porque muchas de sus charlas venían amenizadas y trufadas con pequeños cuentos, algunos recogidos de esa tradición universal y otros inventados o creados por él, pero siempre basados en la experiencia que le había dado, pues, en fin, sus miles de peripecias, de aventuras y desventuras, en sus obras literarias, cinematográficas, en sus talleres, en fin, esos cuentos que él sabía que eran cuentos para conocernos un poquito más, ¿no?, para saber vivir un poco mejor.
Y aparte también, incluso Andersen tiene también un libro autobiográfico diciendo que su vida, lo dice expresamente, que su vida ha sido un maravilloso cuento de hadas. Tuvo muchos problemas de joven, en fin, muy inadaptado. Como bien sabéis, él era homosexual, en fin, no fue muy recibido en las clases de Odessa, en Dinamarca. Pero bueno, tuvo sus amores, sus discusiones, sus grandes traumas y problemas, ¿no?, a la hora de convertirse en un escritor afamado. Incluso tampoco le gustaban los niños, tanto como pensamos, le asustaban los ruidos, en fin, siempre llevaba una cuerda por si tenía que escaparse de un hotel porque se producía un incendio. Cuando vino a España venía atemorizado porque pensaba que le iban a atacar los bandoleros. En fin, tenía una serie de traumas, incluso tenía trauma a morir y que le enterraran vivo, con lo cual siempre llevaba una notita diciendo: comprobar que estoy realmente muerto. Este era Hans Christian Andersen, cuya vida efectivamente fue un auténtico cuento de hadas, ¿no? Y efectivamente también muchos conocidos también por los cuentos de Calleja. Saturnino Calleja creó una editorial a finales del siglo XIX y no es porque él escribiera los cuentos, sino que los editaba, pero le gustaba luego dar una moraleja, ¿no? Y por eso se hablan los cuentos de Calleja. Por eso siempre de forma un poco simpática e irónica, pues cuando yo he contado un cuento siempre los cuentos de Callejo. Los cuentos de Calleja tienen moraleja, los cuentos de Callejo tienen moralejo. y algún moralejo os iré contando. Pero bueno, una de las personas que me ha inspirado para precisamente recoger este tipo de cuentos es Anthony de Melo. Anthony de Melo, que era un jesuita, una persona que daba esos cursos de sadhana, como él llamaba, en fin, cursos de espiritualidad, cursos un poco pues para que sus discípulos, sus alumnos, pues conocieran un poco pues de los rudimentos un poco de la teología, y siempre también estaba salpicada con multitud de cuentos, pero de todas las tradiciones, oriental, occidental, cuentos budistas, taoístas, sufíes, cristianos, un poco de todo, porque a él le interesaba que muchos de esos mensajes llegaran directamente a través de un cuento. De hecho, él tiene una frase. Luego os contaré un poco lo del Canto del Pájaro, que es un libro que recomiendo. Voy a poner algunas fotografías de libros precisamente para eso, para que también vosotros, si queréis, ¿no?, ampliar mucha más de la información que yo os voy a dar, sepáis en qué libros yo también me he inspirado o me he alimentado, precisamente para eso, para contar luego mis cuentecitos, con los que suelo terminar la mayoría de los programas de La Escóbula de la Brújula. Siempre termino con un cuento de Callejo, que no es mío, pero sí que le adapto un poco a mi estilo, con mi vocabulario, y le intento luego dar pues eso, una explicación o por lo menos una reflexión. Y Anthony de Melo, una de las cosas que decía en estos cursos, en estas conferencias que él daba, es que el camino más corto entre un ser humano y la verdad es un cuento. Claro, el camino más corto entre un ser humano y la verdad es un cuento. Efectivamente, él habla un poco pues eso, de la importancia que tienen los maestros espirituales a la hora de contar este tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí tenéis un pequeño cuentecito que justifica un poco el título y también la filosofía de Anthony de Melo, ¿no? Pues eso, que siempre, ¿no?, los maestros parece que cuentan historias y no les revela su significado, y lo que dice este cuento, dice, pues eso, ¿te gustaría que alguien te ofreciera la fruta y la masticara antes de dártela? Pues no, porque muchas veces hay que saber masticar. Yo os puedo mostrar dónde está la manzana, dónde está el plátano, pero lo bueno es que vosotros luego degustéis esa fruta, la mastiquéis, la saboreéis y aprendáis un poco pues todos los nutrientes que tiene cada una de esas frutas. Pues es un poco lo que intentaremos hacer a lo largo de esta charla. Y empezaremos con un pequeño cuentecito, que es un regalo, en este caso de la maestra. He recogido cuentos de distintas tradiciones, ¿vale? Son unos cuentos para mí favoritos, hay muchísimos más, pero bueno, he cogido unos pocos para contar esta tarde a todos vosotros. Y bueno, pues compartir, ¿no?, al calor del hogar, al fuego de esta lámpara, que en el fondo es cuando hay que contar los cuentos, ¿no?, siempre alrededor de ese fuego, ¿no?, o bien del hogar, o bien como se hacía antiguamente en las tribus, donde se reunían alrededor y cada uno contaba una historia. Bueno, pues este cuento, que viene de África precisamente, consistía en un regalo que hace una alumna a la profesora. Imaginaros una escuela africana, donde era el cumpleaños de la maestra y bueno, pues cada uno pues le llevaba un regalito. Y una niña le regala una concha nacarada, una concha, en fin, difícil de encontrar, y la maestra se lo agradece. Dice, muchas gracias, muchas gracias. Dice, ¿dónde la has encontrado?, le pregunta la maestra, y la niña dice, pues en una playa muy lejana, he tenido que recorrer muchos kilómetros para conseguir precisamente este tipo de conchas anacaradas. Y la maestra le dice,
oye, muchas gracias, pero la verdad es que no tenías que haberte tomado tantas molestias, haber recorrido tantos kilómetros para traerme esta concha. Y la niña, ¿sabéis lo que le responde? Dice, ya lo sé, maestra, pero es que también la caminata forma parte del regalo. Eso es importante. Muchas veces no somos conscientes de que el regalo conlleva también pues, un pequeño sacrificio, una pequeña observación de que por qué ese regalo y no otro, por qué ha sido una tienda y no a otra. Entonces hay muchas cosas alrededor de un regalo cuando alguien nos lo ofrece, y detrás también pues está ese pensamiento que has tenido hacia esa persona y ese esfuerzo o ese dinero que te has podido gastar. Todo al final confluye en un regalo que te puede gustar o no gustar, pero desde luego ese regalo de la maestra, esa respuesta de la niña, yo creo que también es muy revelador para que cuando alguien nos regale algo sepamos que detrás de ese objeto material hay también una emoción, hay un sentimiento, hay muchas veces una auténtica pasión. Y nos vamos a una fábula. Sé que os gustan las fábulas, ¿verdad? Pero fijaros que nos vamos a Esopo, nos vamos muy atrás en el tiempo. Podríamos haber cogido una fábula de Iriarte o de Samaniego, que son dos fabulistas que tuvimos en España en el siglo XVIII, en el siglo de la razón. Pues tuvimos dos fabulistas que, por cierto, se llevaban mal, es lo que tiene aquí cuando te dedicas un poco al mismo oficio. Pero Esopo hizo muchas fábulas que luego fueron readaptadas por otros autores, ¿no? También por La Fontaine, por ejemplo, que era el gran fabulista francés. Y Esopo tiene una que se llama La fábula de la serpiente y la luciérnaga. ¿La conocéis? Bueno, esto es una fábula donde consiste, pues, un poco lo que dice el título, una serpiente que va detrás de una luciérnaga, la va persiguiendo. Y llega un momento que la luciérnaga la acorrala. La acorrala y la luciérnaga sabe que le quedan pocos segundos de vida. Pero antes de que la serpiente engulla a la luciérnaga dice, alto ahí, para un momentín. Antes de que me comas, ¿te puedo hacerte preguntas? Y la serpiente dice, bueno, me has pillado con el día tonto. Dice, normalmente no suelo contestar preguntas de los que voy a depredar. Pero dice, bueno, venga, pregúntame. Y la luciérnaga dice, bueno, primera pregunta, ¿te he hecho algo? La serpiente dice, pues no. Vale. Segunda pregunta, ¿formo parte de tu cadena alimenticia? La serpiente dice, pues no. Tercera pregunta, entonces, ¿por qué me quieres comer? Y respuesta de la serpiente, porque me molesta verte brillar. ¿Cuántas serpientes, verdad? Hay veces que aparecen en nuestra vida y cuántas veces nos hacen la puñeta porque a lo mejor brillamos demasiado o somos seres de luz, todos somos seres de luz, pero hay gente oscura que le molesta. Intentan hacer la puñeta, intentan ahí poner zancadillas y cosas similares, y eso que no formamos parte de su cadena trófica, de su cadena alimenticia, pero bueno, estas cosas ocurren. Así que ahí tenéis el moralejo de la fábula de Esopo. Y nos vamos al mundo sufi, al mundo mundo árabe, que ya sabéis que también las tradiciones árabes pues han llegado, ¿no?, hacia aquí y que nos han traído precisamente cuestiones y cuentos y enseñanzas de Oriente. Los árabes eran un poco como la correa de transmisión. Y en Las Mil y una noches, pues podéis imaginar, ¿no?, es un libro pues clásico, muy revelador, que ha servido también pues para hacer películas y desarrollar incluso otro tipo de literatura. Pero dentro de esas 1000 y una noches que contaba Sherezade, pues hay una que es Los dientes del sultán. Entonces, ¿en qué consisten Los dientes del sultán? Este cuentecito. Bueno, pues ya sabéis que los sultanes, pues en fin, eran un poco como los califas, ¿no? Eran muy megalómanos y les gustaba, pues, escuchar lo que ellos querían escuchar, claro. Para eso tenían sus súbditos y si alguien le decía cosas que no le gustaban, pues su cabeza corría peligro. Bueno, pues resulta que el sultán un buen día tiene un sueño, más bien una pesadilla. Y en esa pesadilla, él lo que sueña es que pierde todos los dientes, uno a uno. Claro, se asusta, ¿no? Se despierta y entonces llama al oniromante, ¿no?, al que le va a descifrar el significado de este sueño. Entonces allí va el oniromante, un poco tembloroso, pero está delante del sultán y cuidado. Y al sultán le dice, yo he soñado que he perdido todos los dientes. ¿Qué significa? Y el sabio oniromante, así tembloroso, pues que cada diente significa que la pérdida de un pariente. Van a ir muriendo pariente tras pariente según los han caído los dientes. Y el sultán le mira así de arriba abajo y dice, vaya,
Te la has jugado, chaval. Vaya desgracia que me has dado. O sea, que eso es lo que significa que yo pierda los dientes, que le den 100 azotes. Y el otro, ay, 100 azotes. Llamará a otro, al otro nigromante. Y el otro viene, pum, 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 sabiendo ya lo que le había pasado a este. Y le cuenta lo mismo. He perdido todos los dientes. ¿Qué significa? Y el sabio este dice, mi sultán, está usted de enhorabuena. Eso quiere decir que va a sobrevivir a todos sus parientes. Y dice, hombre, qué buena noticia. Darle 100 monedas de oro. Y uno que estaba por allí, un sirviente, cuando sale con las 100 monedas de oro, le dice, oye, pero si tú has dicho lo mismo que dijo el otro y al otro le pegan 100 latigazos. Dice, ya, pero la importancia es cómo decir las cosas. La importancia de las palabras, ¿ves? La importancia de los mensajes. El significado era el mismo. Pero no es lo mismo que diga que se van a morir todos tus parientes, que vas a sobrevivir a todos tus parientes. Bueno, pues eso es un poco también ese significado de las 1001 noches, como a veces las palabras, como bien sabéis, pueden sanar, pero también hay veces que las palabras pueden herir. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Y a veces, lo que estés transmitiendo, el mismo mensaje, puedes ayudar o puedes perjudicar a esa persona. Siempre hay que cuidar las palabras porque las palabras están cargadas de energía. Y nos pasamos de las 1001 noches a esto. ¿Qué veis ahí? Pues resulta que en un Arran de la India, ¿sabes? En una de estas comunidades, estaban los discípulos ahí discutiendo, ay, ¿dónde vendrá el pensamiento negativo de las personas? ¿No? ¿Por qué muchas veces nos llegan pensamientos negros, perversos? Y se lo preguntan al maestro, que pasa por allí. Maestro, ¿de dónde viene nuestro pensamiento negativo? Entonces el maestro les mira, se calla y se va. Dice, vaya, con el maestro. Y al rato viene con un pergamino, lo desenrolla, ¡buah! Y aparece esto. Pergamino, totalmente blanco, con un puntito negro. Y el maestro les pregunta a los discípulos, ¿qué veis aquí? Y los discípulos contestaron algo que habéis contestado vosotros. Un punto negro. Dice, ¿lo veis? Dice el maestro. Dice, ¿os habéis fijado en este puntito negro y no os habéis dado cuenta de todo el lienzo, que es el resto que es blanco? Dice, precisamente de ahí viene esa sensación de que intentamos ver lo más negativo. Nuestra tendencia a pensar o a analizar los hechos siempre desde un punto de vista negativo y no nos damos cuenta que el resto del lienzo es totalmente blanco. Y eso es verdad, incluso se ha estudiado a nivel de los psicólogos, como ante una situación determinada, imaginaros, no sé, pues eso, que vuestro hijo, vuestra hija, vuestro nieto, que sea, pues está de noche de farra, ¿no? Y tarda más de la cuenta, pues no estéis pensando, se lo está pasando de miedo y tal, estáis pensando, uy, a ver si tiene un accidente, a ver si le ha pasado algo, pues madre mía, si es que no pego ojo, qué disgusto. O sea, un poco esa sensación de por qué te quedas solo analizando el puntito negro, y mirad, ¿cuánto blanco tenemos por aquí? Esto es una enseñanza zen, ¿no? Cambiar la perspectiva, cambiar el punto de vista, cambiar el punto de encaje, que diría Carlos Castaneda, y las cosas seguro que en vuestra vida también cambiarán. Y nos vamos a una muñeca de sal, también. Esto es un cuento budista, como veis vamos alternando de un sitio para otro. Los cuentos budistas ya sabéis que también tienen mucho significado. Y este cuento es muy significativo porque lo que intentar visualizar, ¿no? Visualizar una muñeca de sal, ¿vale? Una especie como de mujer de Lot, de sal, pero que va caminando, pum, 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 pum. Está en tierra firme y va en dirección hacia el mar, porque le han dicho que hay algo que se llama mar. Va caminando, va caminando, va caminando y al final llega a la orilla. Y cuando llega a la orilla ve algo inmenso, una masa móvil de olas, algo curioso, ¿no? Por la cantidad de ruido, pero también de luces que se generan con la visión de ese mar, de ese océano. Y cuando llega allí ya la muñeca de sal hace una pregunta. Dice, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Pregunta al mar, una pregunta al vacío. Y el mar, como es un cuento, pues también contesta. Dice, si quieres conocerme, entra. Y la muñeca de sal, que yo creo que todavía no era muy consciente de sus limitaciones, pues bueno, va caminando y va entrando. Y a medida que va entrando en el mar, se va disolviendo. Y cuando ya prácticamente se disuelve del todo, todavía le queda ahí un hálito de voz, es cuando dice, efectivamente, ya sé quién eres y ya sé quién soy. Se dio cuenta de que al final se había fundido con la fuente. Porque ya sabéis que hay una idea, y esa es una idea universal, que todos
partimos y al final volvemos al mismo lugar. Unos lo llaman la fuente primordial, otros lo llaman lo absoluto, el Tao, Dios, pero en el fondo hay algo donde salimos y donde volvemos otra vez, donde todos nos integramos como esa muñeca de sal. Y para conocernos, al final tenemos que disolvernos. Y esa disolución puede ser, pues como bien sabéis, o a través de la muerte, a través de alguna experiencia trascendente, de amplitud de nuestra consciencia, algo que al final nos haga partícipe y sobre todo conscientes de que nosotros somos todo, de que Él somos nosotros, de que la parte es igual al todo. Que eso es un poco esa consciencia de plenitud, eso es cuando se llama llegar al Satori o llegar al Nirvana. Darse cuenta de eso, no a nivel literario, sino a nivel totalmente consciente, como le pasó a la muñeca de sal. Muy bien, volvemos otra vez al mundo de los árabes, pero en este caso a un grupo muy espiritual, muy místico, que son los sufís. Habéis oído hablar, ¿no?, del sufismo, de la vía del corazón, incluso con esas danzas que hacen los derviches, esas danzas giróvagas, donde también a través de la danza, que se llama sama, pues te unes con la divinidad, ¿no?, te unes con Dios. Bueno, pues dentro de los cuentos sufís, ahí os pongo una referencia, ¿no?, de Idrisat, que es uno de los mayores recopiladores de este tipo de cuentos, pues un protagonista es Nasruddin. Nasruddin es un poco, pues eso, como el que sirve para todo, el tonto, el listo, el sabio, el que sirve un poco como de correa de transmisión para cualquiera de los cuentos que se cuentan, ¿no? Y bueno, incluso Rumi, que fue uno de los grandes maestros del sufismo, ahí tenéis una de esas frases, ¿no?, que también en parte conecta con el cuento anterior, ¿no?, en lo que buscas te está buscando a ti. Bueno, pues la mujer perfecta. Está Nasruddin en una taberna y con unos amigos tomando ahí sus tés, aquí no son cervezas, son tés, y les dice Nasruddin, cuando yo era joven estuve buscando a la mujer perfecta. Dice, sí, cuéntanos, a ver. ¿Y la encontraste? Bueno, mira, pues recuerdo que fui a Bagdad, ¿no?, allí en busca de la mujer perfecta, porque bueno, yo consideraba ya que era el momento de casarme y fui a Bagdad, que allí hay muchas mujeres. ¿Y qué pasó? Dice, bueno, pues encontré a una mujer, ¡buah!, encantadora, bellísima, con una labia, en fin, con unos detalles. Y los amigos dicen, entonces te casaste con ella, ¿no? Dice, no. Dice, ¿por qué? Sí, porque, en fin, era encantadora, tenía muchos detalles, era muy bella, pero no conocía nada, absolutamente nada del mundo terrenal. Entonces, no me acababa de convencer. ¿Y qué hiciste? Pues nada, pues entonces me fui al Cairo. También me habían hablado que allá hay muchas mujeres y me fui buscando a la mujer perfecta, al Cairo. ¿Y qué pasó? Pues en el Cairo encontré una mujer, bueno, que además de bella, de encantadora, de conocer muchísimas cosas del mundo terrenal, además de una mujer que hablaba de maravilla, muy generosa. ¿Te casaste con ella, no? No. ¿Por qué? Porque sabía todo eso, pero no sabía nada del mundo espiritual. Y ya, como que no me llenaba, ya no era la mujer perfecta. Vaya, hombre. ¿Y qué pasó? Pues nada, que me fui a Samarcanda. Anda, Samarcanda. Sí, allí también me dijeron que hay muchas mujeres. ¿Y qué pasó? Pues efectivamente, allí encontré, bueno, una mujer, además de bella, simpática, generosa, humilde, conocía todo el mundo terrenal, todo el mundo espiritual. Vamos, lo tenía todo, la mujer perfecta. Entonces te casaste con ella. Dice, ¿no? ¿Por qué? No, porque ella lo que iba buscando era el hombre perfecto. ¿Y cuál sería el hombre perfecto? O el ser humano perfecto, vamos a extenderlo, evidentemente. Bueno, pues aquí tenemos Al-Khwarizmi. ¿Habéis oído hablar de Al-Khwarizmi? Un sabio persa del siglo IX, a él se debe la palabra álgebra, algoritmo, guarismo, matemático de primer orden, geógrafo, astrónomo, lo tenía todo este hombre, un auténtico sabio, ¿de acuerdo? Del siglo IX. Bueno, pues se le atribuye este pequeño cuentecito. Una vez le preguntaron, ¿cuál es el valor de un hombre? Un ser humano, ¿vale? Entonces él dijo, pues mira, si tiene ética, le ponemos un 1. Como él era matemático, todo lo reducía a números. Si es inteligente, pues le añadimos un 0, ¿no? Ya vale 10. Si es generoso, pues otro 0 más. 100. Si además es humilde, pues otro 0 más. 1000. Si es simpático, pues venga, otro 0 más.
Así que ir añadiendo, si tiene paciencia, si además es una persona bondadosa o paciente, le vamos añadiendo ceros, ¿de acuerdo? Y seguro que os vendrán a vuestra mente muchísimas personas que tienen estas cualidades. Y va sumando ceros y 10.000 y 100.000. Pero, dice Al-Khwarizmi, pero ojo, porque si al final no tiene lo primero, si no tiene ética, si no es una persona moral, si le quitamos el 1, ¿qué es lo que queda? 0 patatero. Por lo tanto, fijarnos mucho en eso, ¿no? Que hay gente que tiene muchas cualidades, que es muy guapo, que es muy inteligente, que es muy no sé qué, muy no sé cuál. Pero fijaros si... ¿Pero tiene ética? ¿Tiene moral? Eso en el mundo político se ve, ¿verdad? Bastante bien. Si le quitamos el 1, pues muchos los que nos gobiernan, 0 patatero. Al-Khwarizmi lo dijo, no yo. Con lo cual, para que veas como una fórmula matemática es totalmente precisa para distinguir la naturaleza humana. ¿Cuentos jasídicos? También nos tenemos que ir al mundo israelí, al mundo judío, ¿de acuerdo? Y aquí otro de esos recopiladores, Martin Buber, donde recoge esos cuentos, ¿no? En los cuentos jasídicos, sabes que también en las 3 religiones del libro tienen todas una parte, vamos a llamarla esotérica, ¿no? El cristianismo sería, la parte esotérica sería el gnosticismo, en el caso del Islam, pues sería un poco lo que hemos comentado, ¿no? El sufismo, y en el caso del judaísmo sería pues la cábala, ¿no? Ya sabéis que la cábala es también otro camino también para entender y comprender verdades profundas. Bueno, pues los hasidis, los cuentos hasídicos, estos maestros, ¿no? Que tienen como un conocimiento por encima de la media, pues también reflejan en muchos de estos cuentecitos esas enseñanzas que quieren transmitir de una forma directa y pues eso, que se vaya asimilando poco a poco. Y tienen uno que es este, de distinguir la noche del día. Y bueno, esto es curioso porque al final es un poco lo que le preguntan al maestro, ¿no? Dice, ¿cómo reconozco yo al que es mi amigo, al que es mi enemigo, ¿no? Porque hay veces que, claro, a primera vista yo no lo reconozco. Hay veces que me engaña, porque hay gente que tiene esa capacidad, ¿no? De mentir, de engatusarte y tal. ¿Cómo lo distingo? Dice, pues cuando sepas distinguir a alguien, ¿no? A la lontananza, a la lejanía, ¿no? Y sepas distinguir precisamente en esa lejanía si es de noche o es de día, a medida que se va acercando, también sabrás si es una persona pues asentada dentro de la oscuridad o dentro de la luminosidad. Es un cuento, ya digo, un poco profundo, que al final lo que nos iba diciendo es que no solo se ve en las palabras, sino que también se ve en la forma de comportarse, de expresarse, de los gestos, de las señales. Es decir, que no nos fiemos solo de lo que nos dicen a simple vista, porque hay gente que es muy capaz de engatusarnos, de embelesarnos, pero no es capaz a veces de distinguir el noche y el día, salvo que nosotros tengamos el conocimiento profundo para leer dentro de su alma, leer dentro de su corazón. Es curioso porque los cuentos hasídicos siempre tienen un componente muy esotérico, ¿no? Muy profundo. Igual que pasa con este cuento de las 2 olas. Ram Dass, este es Richard Alpert, fue uno de los gurúes de Norteamérica, en Boston, donde creó además una serie de escuelas iniciáticas, y él hizo algo también muy interesante, y es crear como un libro que se llama El aquí y la ahora, donde te va diciendo que lo importante no es fijarnos o hacer planes de futuro, sino darnos cuenta del presente, del aquí y la ahora. Y crea muchos cuentos, también de la tradición hinduista, pero siempre un poco edulcorados por su forma de ser. Y este hombre, ya digo, que se convirtió en un referente dentro del misticismo, sobre todo en los años 70 y 80 del año pasado, cuenta este cuentecito de las 2 olas. Básicamente lo que decía era que eran 2 olas, una pequeñita y una grande, que van pues como surfeando, ¿no? Imaginaros un océano y van las 2 olas. Y una de las olas, la grande, tiene más altura, ve a lo lejos que hay un acantilado donde las olas rompen, ¿no? Entonces la ola grande le entra el miedo y le dice a la ola pequeña, dice, uy, vamos a morir. Estoy viendo que allí las olas rompen. Vamos a morir. Y se pone cada vez más nervioso. Y la ola pequeña dice, tú tranquilo, no pasa nada. Y siguen, ¿no? Siguen con la ola, siguen avanzando hacia este acantilado. Y la ola grande, que vamos a morir. Y la ola pequeña, tranquilo, que no. Y llega un momento en que tan nerviosa está la ola grande que la ola pequeña dice, si te dijera 8 palabras y fueras
y las entendieras las 8 palabras y fueras consciente de esas palabras, seguro que se te quitaba el miedo. Y la ola grande dice, ¿seguro? ¿8 palabras? Pero dila rápido porque estamos a punto de llegar al acantilado. Dilo pronto, que me pongo nervioso, que vamos a morir, que desaparecemos. Y la ola pequeña dice, tranquilo, tú no eres la ola, eres el mar. 8 palabras. Y en ese momento dijo, vale. Qué curioso, ¿no? Porque muchas veces pensamos, ¿no?, de que perdemos nuestra individualidad, que morimos, que vamos a chocar contra ese arrecife. No, si tú sigues siendo el mar, si tú vas a seguir ahí, sigues estando, formando parte de ese mar, pero de otra manera, de otra forma, seguirás siendo otra ola distinta. Y al final, esas 8 palabras, tú no eres la ola, eres el mar, sirvieron precisamente para que la ola grande se relajara, en fin, se diera contra el acantilado y no pasaba nada. Volvía otra vez a empezar el juego de la vida, ¿no?, como tiene que ser. Que es un poco también ese mensaje que nos ha transmitido el Anillo de Salomón. Sabes que hay, cuando el rey David estaba ya un poco moribundo, le manda a llamar a su hijo, a Salomón, y le dice, a ver, te voy a entregar este anillo en una caja, dice, pero no lo abras, hasta que ocurran 2 acontecimientos en tu vida, o bien que tú o el reino paséis un momento de incertidumbre y de angustia, o bien cuando todo vaya bien. En cualquiera de las 2 circunstancias, abres la caja, miras el anillo y el reverso del anillo hay una frase. ¿Vale? Y esa frase seguro que te ayudará en ese momento. Siempre esas frases, ¿no?, ese poder de la palabra, el poder que tiene la energía de las palabras. Y efectivamente, muere David, el rey Salomón se queda con este anillo, y sabéis que Salomón es una palabra como polisémica, ¿no?, porque al final sirve para el templo de Salomón, para el anillo de Salomón, para un grimorio que se llama las clavículas de Salomón, para un nudo que se llama el nudo de Salomón, o sea que cualquier cosa lo pone en Salomón porque le da como más prestigio, como más misterio. Bueno, pues en este caso es el anillo de Salomón. Y efectivamente, llegaron momentos de incertidumbre, momentos de pesadumbre, momentos de angustia al reino de Jerusalén y David abrió el cofre, y Salomón abrió el cofre y vio lo que ponía, igual que también cuando llegaron momentos de felicidad. ¿Y sabéis lo que ponía ese anillo? Y que tanto en un caso como en otro esa frase le reconfortó y se dio cuenta del mensaje tan profundo que había inscrito su padre David en este anillo. Pues en los malos momentos o tanto en los buenos momentos, cuando miraba el anillo y veía lo que estaba inscrito en su reverso, ponía: esto también pasará. Así que cada vez que tengáis algún problema o estéis eufóricos porque dice, qué maravilla, qué suerte tengo, me ha tocado la lotería o soy bendecido, esto también pasará. Entonces, no deja de ser como 2 pequeños impostores, tanto el fracaso como el triunfo, que a veces pues, nos pueden hundir o nos pueden crear euforia, pero nunca es todo permanente. Todo pasará. Entonces, siempre que lo valoremos en su justa medida y nos acordemos de lo que decía el anillo de Salomón, pues seguro que daremos en la importancia relativa que tiene cada cosa, tanto el fracaso como el triunfo, porque la vida continúa como esas 2 olas antes de que llegue al arrecife. Bien, y otro libro de Anthony de Melo, antes os presenté el de El canto del pájaro y ahora os presento La oración de la rana, que además tiene 2 volúmenes, también está lleno de cuentecitos muy interesantes y algunos pues que yo he utilizado, ¿no?, en mis cuentos de Callejo, en la Escuela de la Brújula, pues siempre me han parecido como eso, como pequeñas pildoritas que os decía al principio, y una de ellas incluso ya no tiene solo una enseñanza, vamos a llamarla espiritual, una enseñanza moral, sino que incluso os sirve para si tenéis previsto poner un negocio. ¿Tenéis previsto poner algún negocio en breve? ¿Estáis buscando un nombre? Bueno, pues atentos a este pequeño cuentecito. Lo que cuenta Anthony de Melo, ya digo, basado en esa tradición inmemorial, es que había una especie de posada en la costa, en un lugar costero, había una posada, y esa posada se llamaba La Estrella de Plata. Y el dueño la había puesto muy cuca, muy mona. La había decorado muy bien, allí con estrellitas por todos lados, daba una buena comida, era barata, en fin, era acogedor, él era muy simpático, pero no entendía por qué la gente no entraba.
a la posada esta de la Estrella de Plata, con lo bien que lo tenía, bien acondicionado y con precios muy asequibles, y no entraba nadie. Así que pasa por allí un sabio y se lo cuenta, dice, mira, tengo aquí un problema, dice, que por aquí no pasa nadie. Dice, bueno, si quieres te doy un consejo. Dice, vale, total. Dice, no será el del año de Salomón. Dice, no, tranquilo. No. Dice, mira, lo que tienes que hacer es cambiar el nombre a tu posada y le vas a poner las 5 campanas. Pero en la puerta de entrada coloca 6 campanas, ¿vale? ¡Hala, qué tontería, ¿no? Qué absurdo. O sea, lo llamo las 5 campanas y coloco 6 campanas. Dice, sí. Tú haces eso. Tú haces eso que luego ya me contarás cuando venga yo por aquí. Bueno, pues el tío dice, bueno, tampoco tengo nada que perder. Así que le cambia lo de la Estrella de Plata y le pone las 5 campanas. Y a la entrada, 6 campanitas. Efectivamente, al poco tiempo, los marineros que pasaban por allá iban a esta posada y se sentían obligados a entrar para corregirle al pobre hombre. Dice, oye, ya, que la ha llamado las 5 campanas y ahí hay 6. Pero claro, ya veía que el sitio estaba muy acogedor, que era muy bonito. Oye, bueno, que ya ponme unas cervecitas y unas gambas, aquí unos calamares. Y ya se quedaban, y algunos incluso se quedaban a dormir en la posada. Y efectivamente, todo el mundo que entraba por allá, oye, que has puesto las 5 campanas, sí. ¿Qué quieres tomar? Y cuando pasó el sabio y vio que aquello estaba lleno de bote en bote, dice, ¿qué? ¿Ha funcionado? Dice, sí. Dice, ¿ves? Dice, el ego que tiene el ser humano de corregir a alguien es que es insuperable. Y funcionó. Así que, como veis, hay cuentos que también sirven para vuestra vida cotidiana. Si algún día queréis poner una tienda de algo, poner algo y añadir un pequeño error, una errata que seguro que os va a dar muchas alegrías. O León Tolstoy, ¿ves? En este caso, sabéis que Tolstoy, además de un gran escritor ruso, pues también era una persona muy involucrada en el mundo espiritual y también en algunos de sus libros pues añadía algunos de estos cuentos como los 3 staretsi. Staretsi es un nombre ruso que significa esta especie de ermitaños, en fin, muy mayores que se aíslan voluntariamente, ¿no? Entonces, en el mundo eslavo los llaman staretsi. Y lo que cuentan es que era una excursión, bueno, un peregrinaje, iban en una barca, todos, un peregrinaje hacia un lugar santo dentro del mundo ortodoxo griego para reverenciar unas reliquias. Y en ese barco iba un obispo. Y al obispo le cuenta al capitán del barco y dice, mira, vamos a pasar cerca de una isla donde viven 3 staretsi, están medio locos, hay muy mayores, con barbas blancas, en fin, que tíos tienen ahí una especie de secta, una cosa rara. Si los quiere usted visitar, y el obispo dice, bueno, pues venga, ya que nos pilla de paso, me ponéis una barca y voy a ver a estos 3 staretsi, a ver qué pasa, ¿no? Y efectivamente, cuando ya está cerca de la isla, le pone una barca y se va para allá. Y los 3 staretsi pues lo reciben ahí, imaginaros así, 3 viejecitos ahí con sus túnicas, con las barbas blancas, ¡ay, ha venido el obispo! Y entonces pues el obispo con mucha curiosidad, ¿y qué tal? ¿Y qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? Nada, aquí a la meditación y a la oración, ¿no? Intentamos ahí salvar nuestras almas. ¿Y qué rezáis? ¿Qué rezáis? ¿Cuál es vuestra oración? Mira, pues nuestra oración es muy sencilla, dice. Y el obispo se queda así como, ¿pero sencilla de qué? ¿El Padre Nuestro? ¿El Ave María? ¿Qué rezáis? Dice, no. Nuestra oración es, tú eres grande, los 3 son grandes, bendícenos, Señor. Y el obispo dice, pues esa es la oración. Dice, hombre, sí, está bien, porque bueno, de alguna forma habláis de la Santísima Trinidad, ¿no? De los 3 y tal, pero esa oración es muy pobre. A ver, os voy a enseñar yo una que es la buena, ¿no? Y le enseña al Padre Nuestro. Venga, Padre Nuestro, que estás en los cielos, tal. Y a los 3 staretsi, que ya eran muy mayores, les costaba aprender la oración. Entonces el tío se lo repite otra vez. Venga, Padre Nuestro, estás en los cielos, bendito sea. Nada, no había forma. 4, 5, 10, 15 veces, 30 veces. Y al final ya, cuando el obispo dice, ya por fin ha aprendido el Padre Nuestro, ya se considera que ha hecho una buena labor, y dice, venga, pues ya sabéis una oración, ¿no? Bueno, sí. Gracias, señor obispo, gracias, ya tenemos. Entonces coge el obispo, se mete en la barca y se va hacia el barco para seguir rumbo al santuario este de las reliquias. Y cuando está en la barca, ve, porque ya estaba atardeciendo, ya estaba saliendo la luna, y ve a lo lejos a 3 que van caminando por el agua, ¿no? Va. Caminando por el agua y llegan hasta la barca. Señor obispo. Y el obispo se queda así asombrado de los 3 vejecitos, los 3 staretsi, caminando por el agua. ¿Qué pasa? Señor obispo, que es que hemos empezado el Padre Nuestro, estás en los cielos y se nos ha olvidado. ¿Cómo sigue? Y entonces el obispo, viendo ya el milagro, dice, seguir con tú eres grande, 3 eres grande, bendito sea Señor.
Me habéis dado una lección de humildad, ¿verdad? En fin, esto lo cuenta León Tolstoy como diciendo, muchas veces nos empeñamos, ¿no? Venga, tienes que aprender esta oración, que sí, tal. Pues al final, ya sabéis que muchas oraciones, a veces las más humildes, son las que mejor llegan, ¿no? No hace falta tener de memoria tantas, sino esas oraciones dichas con el corazón, dichas con ese sentimiento directamente hacia la divinidad, pues es más que suficiente y eso es lo que al final crea pequeños milagros, como estos 3 estaresis donde el obispo al final se dio cuenta que el Padre Nuestro no iba a ninguna parte. Fijaros, otro gran escritor, también de esa literatura rusa del siglo XIX, que es Fedor Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, en Los hermanos Karamazov, bueno, también lo va salpicando de algunos cuentecitos, es una obra, como sabéis, muy densa, ¿no? Llena, en fin, de muchos incluso problemas sociológicos, pero también psicológicos de la época, y cuenta este pequeño cuento, El tallo de la cebolla, que es muy llamativo porque no se identifica a Dostoyevsky, ¿no? como un narrador de este tipo de historias, pero evidentemente recogidas también de la tradición eslava. Y lo que cuenta es que había una mujer mayor que había muerto y, claro, haciendo un análisis de la vida, de sus obras, de sus acciones, pues no había hecho nada bueno en su vida, con lo cual pues la mandaron al Lago de Fuego. El Lago de Fuego es el nombre que recibe el infierno dentro de estas tradiciones eslavas, al Lago de Fuego. Pero claro, esta mujer hostil, en fin, rencorosa y agresiva durante su vida, pues lo que intenta buscar el ángel de la guarda es alguna acción, algún momento bueno para poder salvarla, para poderla sacar del Lago de Fuego. Y analizando el libro de su vida, ve que hay una acción a lo largo de su vida que hizo algo. Y era que cogió una cebolla de estas podridas que tenía en su huerto y se la dio a un pobre, a un menesteroso. Y bueno, no tenía moas, pero entonces con eso el ángel de la guarda va a Dios y dice, ¿puedo salvar a esta mujer? ¿Qué ha hecho? Pues que un día dio una cebolla podrida a una mujer. Pues y es lo único que ha hecho. Dice, sí. Dice, bueno, venga, pues mira, te doy esta cebolla con este tallo y que ella se agarre al tallo y que se agarre fuerte y tú la sacas, ¿vale? Y si no se rompe ese tallo, la salvamos, venga, por esa pequeña acción. Entonces el ángel de la guarda dice, bien, qué bien. Entonces se va al Lago de Fuego y se lo dice, agárrate fuerte de este tallo y te podré salvar y saldrás por fin de este lugar infernal. Entonces la mujer, claro, desesperada, se agarra al tallo de la cebolla y el ángel de la guarda va tirando, va subiendo, y poco a poco va ascendiendo, pero claro, los demás condenados que estaban por allí ven que se está escapando, así que la agarran a ella, ¿sabes?, por los pies, los restos de los condenados se agarran a los otros condenados y va subiendo, ¿no?, con una especie de ristra de chorizos. ¿Pero qué hace la mujer, esta que ya está a punto de salir del lago del infierno? Pues empieza a dar patadas. ¡Fuera de aquí, imbéciles! ¡Que la cebolla es mía! Como si fuera Gollum, ¿no? Con ¡esta cebolla es mía, solo mía! Y cuanto más dice que es mía, ¿qué pasó? Que el tallo se rompió. Y cayó ella y cayeron todos los demás al Lago de Fuego. Entonces, en ese momento, el ángel de la guarda, dice Dostoyevsky, se fue desesperado y triste porque ya no pudo hacer nada más por ella. Es decir, que muchas veces hasta el egoísmo llega a esos extremos que incluso cuando tienes la oportunidad de salvarte y pudiendo salvar también a otro, no has querido ni siquiera tener ese último acto de generosidad. Ese es el tallo de la cebolla. Bueno, y fijaros aquí un pensador, un filósofo alemán, muy característico, en fin, de esa filosofía alemana, un poco pesimista, un poco triste, porque también el personaje se las traía, ¿no? Una persona también un poco misógina, un poco desagradable también el trato social. De hecho, no tenía mucho trato social, se rodeaba de perros, de sus poodle, pero no, él decía que prefería la compañía de sus perros a la compañía de los hombres. O sea, le rehuía, no lo veía bien, no lo veía bien. Pero bueno, en esta obra, que es la última que él escribe, Parerga y Paralipómena, una obra de 1851, me parece, pues recoge como sus reflexiones, recoge una serie de cuentecillos, de consejas, de parábolas, donde bueno, pues él intenta reflejar gran parte de su obra, de su filosofía, en esto. De hecho, le llamaban el logro de Danzig. Danzig era la ciudad alemana donde él vivía, el logro. O sea, que imaginaros cómo era, ¿no? Le saludabas y te daba un bofetón. Pero bueno, parece que en los últimos años de su vida tuvo esos gestos un poco de generosidad y dice, bueno, ya voy a dejar aquí algunos cuentecitos, algunas parábolas para mis discípulos. Y una de las que deja es esta, la fábula o la parábola del puercoespín. ¿En qué consiste? Que además es muy significativa, conociendo la vida de Arthur Schopenhauer.
Dice que una noche de invierno, imaginaros, hay una comunidad de puercos espines, entonces en esa noche de invierno hay mucho frío. Entonces hay tanto frío, que los puercos espines se acercan para darse calor. ¿Pero qué ocurre cuando se acerca para darse calor? Claro, se pinchan y se hacen daño, entonces, oh, que me estás haciendo daño y tal. Entonces se vuelven a separar. Pero claro, al volverse a separar, el frío les vuelve a atenazar, ¿no? Entonces, claro, ya hay un momento en que se dan cuenta que o se acercan y soportan las heridas de las púas de sus compañeros puercos espines, o mueren y desaparecen. Así que deciden juntarse, pero guardando una pequeña distancia de seguridad. De tal forma que al final, gracias a eso, y soportando pequeños picazones, pudieron sobrevivir a lo largo de esa noche de invierno. Conclusión a la que, por supuesto, extrae nuestro amigo Schopenhauer, diciendo que esa pequeña distancia de seguridad es la del respeto, es la de las relaciones sociales, es la distancia de la educación, porque decía que eso pasa, esta fábula del puerco espín puede pasar en una relación de pareja, en una familia, incluso en un país entero, donde hay veces que tenemos que convivir, hay veces que nos tenemos que juntar, hay veces que tenemos que hacer cosas en unidad, a sabiendas de que a veces hay heridas, hay púas, hay pequeños roces que debemos saber aguantar dentro de ese respeto, de esa educación, de esas reglas de convivencia común, porque de lo contrario estaríamos abocados a la desaparición. Era Schopenhauer, y luego se murió y se fue tan a gusto. Y sin tallo de cebolla. Fijaros también un poco supuesto, esto no es un cuento, pero bueno, me llamó mucho la atención en su momento, la entrevistamos en la Escóbula de la Brújula. Irene Villa, sabéis que ella tuvo ese atentado de ETA en el año 1991, en Aluche, donde pierde las 2 piernas y donde pierde 3 dedos, y su madre pierde una pierna y pierde un brazo. Y claro, fijaros que ella tenía 12 años en aquella época, ¿no? Fijaros que con esos antecedentes lo lógico, esas veces, es que cogiera odio, ¿no? Odio a los etarras, odio a la humanidad, porque me habéis fastidiado la vida, ¿no? Con 12 años, sin quererlo ni beberlo, sufro un atentado, pierdo las 2 piernas y ¿qué es de mi vida a partir de ahora, ¿no? Y la de su madre. Pero ella se dedica un poco, pues eso, todo lo asume y un poco como lo reconsidera en función de que nada es casual, de que si le ha pasado a ella no es ¿por qué a mí y no a otros? O sea, está claro que nada es casual, y ella en lugar de convertirlo en odio lo convierte en una oportunidad para dar también a los demás que han pasado por momentos malos, pues muchísimo menos malos que los que ha pasado ella, pero se ha dado cuenta de que efectivamente se puede vivir, se puede sobrevivir y se puede ser feliz. Y ella en este libro, Los 8000 de la vida, hace este decálogo, que cada decálogo es el título de uno de sus capítulos, ¿vale? Pero que me ha parecido muy significativo porque resume muy bien muchos de los cuentos que os he contado hasta ahora, ¿no? La vida es una oportunidad, aprovéchala, y hace un capítulo donde ya cuenta pues, anécdotas, tanto suyos como de otras personas. La vida es amor, disfrútalo. La vida es dolor, abrázalo. La vida es un reto, afróntalo. La vida es un himno, cántalo. La vida son los demás, ámalos. La vida es un misterio, desvélalo. La vida es fracaso, no te detengas. La vida es un sueño, hazlo realidad. La vida es vida, defiéndela. Me parece que es un decálogo, ya digo, muy simplificado, pero que resume muy bien tanto su peripecia vital como la peripecia de mucha gente, ¿no? Cuando se encuentra con los retos, con los peligros, con las oportunidades, con las aventuras y las desventuras que nos toca vivir. Y nos toca vivir de una forma pues, más habitual de lo que nos podemos imaginar. Y entonces el problema no es el problema en sí, sino la forma de afrontar ese problema, la actitud que tenemos ante ese problema. Y por eso recomiendo este libro, porque realmente nos da auténticas enseñanzas de vida. Y antes os hablaba de Alejandro Jodorowsky, que en sus charlas utilizaba muchos de estos cuentos. Dice que uno de los cuentos, fíjate que él escribió muchísimo, ¿no? Pero uno de los cuentos que más le llamaba la atención es este de la cuchara de porcelana. Que normalmente muchas de sus charlas empezaba con este cuentecito y luego ya disertaba sobre multitud de temas. Claro, y este cuentecito es muy breve, cogido de la tradición china,
Y es tan breve, pero también tan impactante como lo siguiente. Él habla de que había un viejecito, siempre hay un viejecito por aquí, hay un viejecito, se ha encendido la luz. Esto es Jodorowsky. que vivía en un pueblo que había una gran montaña, y esa gran montaña siempre daba sombra al pueblo. De tal manera que, como nunca veían el sol, porque siempre estaba ensombrecido ese pueblo, los niños nacían raquíticos. Pues claro, nacían todos con problemas porque no había vitamina D, no había sol. Y él ve que era un problema, pero un problema que algo había que hacer. Algo había que hacer. Entonces el viejecito, un buen día, una buena mañana, se va con una cuchara de estas de porcelana, de estas de los chinos, para tomar la sopa. Una cucharita de esas. Y se va rápido y veloz hacia la montaña. Entonces le ve por allí unos vecinos y dice: hombre, viejecito, ¿dónde vas? Y dice: bueno, voy a mover la montaña. ¿Te vas a mover la montaña? ¿Y con qué? Con esta cucharita de porcelana. ¡Ojo! Está chaveta este viejecito, con una cuchara de porcelana. Pero hombre, estás tonto. No vas a conseguir nunca mover una montaña con una cuchara de porcelana. Y el viejecito, ¿sabes lo que contesta? Dice: ya lo sé, pero alguien tiene que dar el primer paso. Cuento aparentemente tonto, pero ¿cuántas veces cosas que parecen imposibles, si no damos ese primer paso, eso de que decía Lao Tse, ¿no? Un camino de 10.000 kilómetros empieza con un primer paso? Pues a veces no hacemos nada, nos quedamos parados como diciendo: bueno, como esto es imposible, o que lo haga otro. Bueno, pues el otro es el viejecito con la cucharita de porcelana. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero eso a lo mejor hace que despierte conciencias a más de uno. Cuidado. Esto, a lo mejor no hay que desplazar la montaña, pero a lo mejor sí que hay que desplazar el pueblo. Pero alguien tiene que dar ese primer movimiento, ¿vale? Eso me llama mucho la atención a Alejandro Jodorowsky. Y de China nos vamos a Japón. ¿Habéis oído hablar de esta palabra? De Ikigai. Ikigai es una palabra japonesa que es un poco lo que da sentido a la vida, ¿no? Lo que nos motiva cada vez que nos levantamos por la mañana. Nos puede motivar nuestro trabajo, nuestro hijo, nuestra afición, la pasión, nuestro animal de compañía, algo que te motiva, ¿no? Cada día a levantarte, pero lo de verdad, no lo que te da dinero como tal, sino aquello que realmente te entusiasma la vida. Eso es el Ikigai. Y bueno, este es un libro que os recomiendo porque es donde se comentan, ¿no?, varios casos de Ikigai. De hecho, en varias poblaciones, sobre todo de las montañas de Japón, hay gente que vive muchísimo, ¿no? Hay la mayor población de centenarios, y es porque practican el Ikigai. Se lo toman la vida con una cierta calma. Entonces, hay un pequeño cuento que habla de una profesora que está entre la vida y la muerte, está a punto de morir, pero en ese momento tiene como una especie de trance, como una experiencia cercana a la muerte, y se va al cielo, ¿no? Entonces, en ese cielo hay como una especie de tribunal y la preguntan, ¿no?, al que está allí delante de ese tribunal, y dice: ¿tú quién eres? Y ella dice: la mujer del tendero. Dice: no te hemos preguntado de quién eres la mujer, ¿quién eres? Y la mujer dice: pues soy la madre de 4 niños. Dice: no te hemos preguntado si eres la madre de 4 niños. La pregunta es: ¿quién eres? Pues soy de la religión sintoísta. Dice: no, si no te estamos preguntando de qué religión eres, te estamos preguntando quién eres. Pues es que soy profesora de un colegio con 10 alumnos. No, si no te estamos preguntando si eres profesora, te estamos preguntando quién eres. Entonces, claro, la mujer se dio cuenta de que cualquier respuesta que daba no convencía a este tribunal eclesiástico celestial. Y en un momento ella reflexiona y se da cuenta. Dice: yo soy la madre que alimenta a mis hijos no solo con comida, sino también con mis consejos, con mis mensajes, con mi actitud, y soy la profesora que a mis alumnos les hago despertar para que sean algo el día de mañana. Entonces, en ese momento, ella despierta en su cama después de esa experiencia cercana a la muerte y se da cuenta de que la respuesta era la correcta, que la respuesta no es lo que eres y lo que dice tu carrera de identidad, lo que dice tu biografía, sino que al final realmente lo que es tu pasión y a lo que has nacido y para lo que tienes que dedicar tu vida en este planeta llamado Tierra. Ese es el Ikigai. Esa es la forma de entender nuestro propósito de vida. Y claro, no podía faltar Pablo Coelho.
Habréis oído hablar de él, habréis leído algún libro suyo, como El alquimista. Y este es menos conocido, El demonio y la señorita Pryne. Y ahí recoge este cuentecito del agua, del cielo y del infierno, donde cuenta que había un hombre que iba con su caballo y su perro, ¿no? Iban caminando hacia un lugar determinado y se desata una tormenta, pero una tormenta eléctrica, de esas de rayos, de truenos, ¿no? ¡Buah! Potente, fuerte, temerosa. Y un rayo súbito deja en el acto al hombre, al caballo y al perro. Se mueren de repente, pero ellos, como ha sido una muerte tan rápida, no son conscientes de la muerte. Ya sabéis lo que se dice, que cuando se muere de una forma rápida, todavía ellos siguen caminando pensando que todavía están en este plano dimensional y siguen caminando. Pum, 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 pum. Pero claro, tanto caminan que llega un momento que tienen sed, quieren beber. Y en una de las veredas del camino, de ese sendero que se va haciendo larguísimo, encuentran una puerta de mármol preciosa. Pasan por la puerta de mármol y ven allí un jardín con una fuente también preciosa, con un agua cristalina y un señor allí vestido con sus grandes galas, esperando en la fuente. Entonces él entra, dice, tengo mucha sed, ¿podría beber? Y le dice el señor que estaba allí, sí, 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 ahí tiene usted la fuente, puede usted beber. ¿Qué lugar es este? Dice, esto es el cielo. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué suerte hemos tenido! Hemos llegado al cielo. Pues puede usted beber. Sí, pero es que tengo también a mi perro y a mi caballo. ¿Pueden beber? Dice, no, 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 aquí los animales no pueden beber. Usted si quiere, pero aquí los animales fuera, ni se le ocurra. Entonces, claro, el hombre se queda un poco confundido y dice, no, no, si no beben mis animales, yo tampoco. Pues nada, nada, adiós, pues adiós, adiós. Entonces sale y sigue su camino con su caballo y con su perro. Y siguen y cada vez tienen más sed, y encuentran una choza por ahí perdida, con una puerta herrumbrosa, asquerosa, pero llaman allí, ¿no? Y ven que esa puerta accede a una pequeña fuente de agua, por supuesto menos colorida que la que habían visto. Y había un señor, hay un paisanillo, tumbado en la sombra de un roble, ahí con su sombrero, le pregunta, buen señor, ¿podemos beber agua? Sí, 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 ahí tiene la fuente y el riachuelo, pueden beber todo lo que queráis. Y dice, muchas gracias, pero también pueden mis animales beber. Sí, 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 claro, lo que usted quiera. Entonces el tío bebe el caballo y bebe el perro, ¿no? Y se sacian perfectamente y cuando ya han terminado de beber, ay, muchas gracias, señor, muchas gracias. Por cierto, ¿cómo se llama este sitio? Esto se llama el cielo. ¿Y del cielo? Ay, pero si es que hemos estado antes en un lugar que también se llama el cielo y esto ofrece confusión, ¿no? Y el campesino este que estaba ahí tumbado en el roble dice, que va, todo lo contrario, nos hace un favor, porque allí es donde se quedan aquellos que prescinden de sus amigos y no quieren saber nada de ellos. Eso realmente es el infierno. ¿Cuántas cosas perdemos? ¿Verdad? Como decía un poco la frase, ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Es una de las frases también de Pablo Coelho. Bueno, ya vamos terminando, porque hay tantos cuentos, pero bueno. Un ermitaño en la corte, también otro de esos cuentecitos curiosos que tiene que ver también con ese mundo musulmán, donde hay un banquete que se va a celebrar en breve y en la mesa se van a sentar cada uno en función de su jerarquía, ¿no? Y por supuesto la mesa o la silla principal está dedicada pues al príncipe, ¿no? al rey de ese reino. Y cuando ya están todos ahí preparados, solo falta que venga el rey, pues pasa por allí un ermitaño, como este ermitaño del tarot, y no se le ocurre otra cosa que sentarse en el asiento principal. Claro, todo el mundo asombrado. Entonces el visir se acerca por allí, plan irónico, dice, ¿acaso te crees más que el primer ministro? Y el ermitaño que estaba ahí sentado tranquilamente y tal. No, dice, mi rango es superior al primer ministro. Dice, ¿entonces te crees superior al visir? Y el ermitaño, mi rango es superior al visir. Claro, ya el visir ya empieza a mosquearse, ya no era tan irónico, no era tan sarcástico. Dice, ¿acaso te crees superior a nuestro rey? Dice, mi rango es superior al rey. Oh, ya estaba el otro afilando la espada por ahí desde... Dice, ¿acaso, le dice el visir, te crees superior a Dios? Dice, mi rango es superior a Dios. Y el visir dice, nada es superior a Dios. Y el ermitaño dice, ahí la has dado.
nada es precisamente mi nombre. ¿La habéis pillado, no? Bueno, y termino con los 3 cofres. Un sabio, siempre hay un sabio en estos casos, un maestro espiritual, un yogi, que tenía fama de persona feliz, una persona como la más feliz del reino, del territorio. Siempre estaba dicharachero, alegre, siempre con un aspecto y una actitud positiva. Y corría el rumor de que él tenía 3 cofres donde depositaba ese secreto de la felicidad. Y claro, los comerciantes, los banqueros, los políticos querían conocer ese secreto y de, a ver, ¿por qué siempre es tan positivo? ¿Por qué todo le va bien? ¿Por qué es tan feliz? Pero él no revelaba el secreto a nadie, no revelaba lo que contenían estos 3 cofres. Pero se acerca un día un niño y le pregunta, maestro, yo también quiero ser feliz como usted, ¿podría revelar cuál es el secreto de esos cofres? Y el maestro, el sabio, dice, mira, viendo la inocencia del niño, dice, bueno, a ti sí, a ti te lo voy a decir, ¿vale? Entonces le lleva a su casa y ve esos 3 cofres, y dice, abre el primer cofre. Y el niño, todo entusiasmado, ¿no? Abre el primer cofre y ve que hay una letra, o sea, hay una cartulina con una letra. Y esa letra es la D. Abre el segundo cofre. El niño dice, todo corriendo, abre el segundo cofre y es la letra A. Y abre el tercer cofre. Y en el tercer cofre aparece la letra R. Y la palabra secreta era dar. Y el maestro, el sabio, dice precisamente, este es mi secreto. Porque dar no solo es una palabra, sino lo que significa. Es la expresión máxima de amor, de entrega. Porque aquello que no se da o no se comparte, se pierde. Fijaros, solo 3 letras, pero qué significado más profundo tiene el saber dar, el saber entregarnos, porque al final exactamente lo que nos vamos a llevar al otro lado es aquello que hayamos entregado, aquello que hemos dado, aquello que nos hemos ofrecido, aquello que hemos compartido. Muchas veces no hay que buscar grandes palabras, ni grandes mensajes, ni grandes tomos filosóficos, sino que muchas veces está en actos tan cotidianos como ese. Así que, queridos amigos, llegados a este punto, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, si para alguna pregunta o si alguien quiere contar un cuento. Este es el momento. ¿Conocíais algunos de estos cuentos, me imagino? Otros no. ¿Vale? Yo no conocía ninguno. ¿Ninguno? ¿Conocías? Pues mira, ya tienes ahí unos cuantos ahí para conocer. Como veis, todos un poco pegado de aquí y de allá, un poquito de todo. La moraleja de cada uno. Las moralejas, a ver, yo os he dado mi moralejo, pero cada uno, evidentemente. Pero seguro tengo la sensación de que a lo mejor a alguno de estos cuentos a alguien le ha llegado especialmente. ¿A que sí? ¿Por qué? Porque todos al fin y al cabo están hechos pues con las hebras de la vida, ¿no? Y con los sentimientos de personas que en su momento lo contaron, porque son cuentos de la tradición oral, que luego se pusieron por escrito, pero que luego cada uno llega cuando tiene que llegar. Y seguro que alguno de estos cuentos, alguno le ha llegado justo cuando le tenía que llegar, porque en el fondo forma parte de eso, de esa sabiduría perenne, de esa tradición sapiencial, que yo creo que es muy importante recordar, porque una de las cosas buenas que tienen los cuentos, en general, es que nos sirven para recordar. Una vez le preguntaron a un maestro también, en un Narrán, ¿no? Le preguntaron un discípulo, un turista pasa por allí y le pregunta a un discípulo, dice, oye, ¿para qué sirve un maestro? ¿Para qué sirve? Y el maestro le dice, y el discípulo le dice, ¿un maestro para qué sirve? Y dice, sencillamente para que recuerdes lo que tú siempre has sabido.
Y tú cuando, muchas veces tú ves un cuadro y el pintor ha pintado un atardecer, bueno, pues eso te sirve para darte cuenta de la belleza que tiene un atardecer. Y muchas veces lo que te dice un maestro sirve para entender la realidad en que estás viviendo en cada momento. Para eso sirve un maestro. No para que te cuente cosas nuevas, sino para recordar lo que tú ya sabes. Pero de vez en cuando conviene recordarlo. Yo no soy ningún maestro, pero a lo mejor estos cuentos sí os han servido para recordar cosas que teníais ahí escondidas, que teníais dormidas, pero que también viene bien que afloren, porque a lo mejor en ese momento decís, exactamente, eso es lo que me faltaba, eso es lo que necesitaba escuchar. Esa palabra secreta es la que tenía que interiorizar. ¿Algún cuento, alguna pregunta, alguna situación que queráis compartir? ¡Qué silencio! Les he dejado. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por vuestra presencia y por vuestra energía.